Sus oraciones, sus donaciones y sus mails de aliento son de gran ayuda para nosotros. Trabajamos mucho para preparar los mensajes y es un gozo y un privilegio servir así al Señor, ser su representante y ministrar su palabra. Confiamos en que será de bendición para usted que nos está escuchando en esta oportunidad. Vamos a continuar con esta serie estudiando acerca de la naturaleza de Dios. ¿Cómo es Dios? Y hoy queremos discutir un tema muy controversial, que es la paternidad de Dios. Pero antes de ir a la palabra de Dios, vamos a orar. Gracias, Dios, por permitirnos este espacio de comunicación con tanta gente y permitirnos ministrar, aún capacitarnos para ministrar tu palabra. Gracias, Señor, porque es tu gracia y tu poder obrando en nosotros y a través de este medio. Dios, danos sabiduría para presentar tu palabra y la verdad de manera correcta. Oramos que tú edifiques e ilumines a las amas de casa, a los jóvenes, a los niños, a los mayores. Necesitamos entender en primer lugar tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. Pedimos tu bendición, orando en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos ahora a considerar este estudio de la paternidad de Dios. Una de las particularidades del pensamiento religioso universal es la manera en que la paternidad de Dios se enfatiza. Las religiones del mundo han promovido desde hace mucho tiempo la idea de la paternidad universal de Dios y la hermandad universal de los hombres. Y naturalmente le sigue la idea de que aquellos que creen y enseñan estas doctrinas deben adjuntar las ideas relacionadas, ya que todos somos hermanos y hermanas, según ellos, y parte de una gran familia. Uno de los secretarios de Comercio de los Estados Unidos hace unos años hizo el siguiente comentario. Dijo que no podemos entender ni la guerra ni la paz a menos que tengamos el conocimiento de la Biblia y de la historia de nuestro propio país. Expresado en la mínima cantidad de palabras posibles, el significado de la Biblia es que todos los hombres son hermanos, ya que Dios es su Padre. Así dijo. Bueno, ¿pero es esto correcto? Por otro lado, algunos años atrás, la Iglesia Presbiteriana, por medio de una asamblea general, hizo la siguiente declaración. Permítame leerla. El corazón del Evangelio es la fe en que todos los hombres son hijos de Dios. Entonces uno de los miembros de aquella asamblea intentó negar dicha declaración y lo hicieron callar, luego de abuchearlo. Déjeme decirle además que el Consejo Internacional de Educación Religiosa hizo la siguiente declaración. La educación cristiana busca desarrollar en los jóvenes la habilidad y la disposición de participar y contribuir constructivamente en la edificación de una frontera social por todo el mundo que tenga el ideal de la paternidad de Dios y la hermandad de los seres humanos. Bueno, amigos, les di un par de declaraciones para mostrarles que los líderes religiosos están promoviendo la aplicación de esta doctrina de la paternidad universal de Dios y la hermandad de los hombres para lograr la paz mundial. Otro comité internacional dijo, los males del presente en este mundo son causa de la incapacidad de las naciones de llevar a cabo las leyes de Dios. La paz permanente no es posible a menos que los principios de la religión cristiana sean el fundamento de toda vida social y norma nacional. Esto involucra a todas las naciones como miembros de una familia bajo la paternidad de Dios. Esta enseñanza es el mecanismo del liberalismo religioso moderno. Y alguien dijo una vez que la idea de que existe un reino del mal aparte del reino de Dios es mentira, ya que solo hay un reino y cada persona es ciudadana del mismo. Todos los hombres son hijos de Dios. Y dijo, en la religión moderna no hay lugar para la salvación personal. Lo que se necesita no es una salvación personal, sino salvación social. El evangelio social tiene como fin hacer del mundo un lugar decente para vivir. Ese es el oficio de la Iglesia en esta era moderna.
Mis amigos, con una enseñanza así, como para que no estemos como estamos, con los problemas que tenemos. Esta doctrina es la religión de las sociedades secretas, no es la doctrina y religión de la Biblia. En un boletín informativo de la logia masónica pude encontrar la siguiente declaración. Permítame leérsela. Dice: cuando el sistema de masonería especulativa fue instituido en Londres en 1717, la masonería se hizo cosmopolita. Su maquinaria de funcionamiento fue la paternidad de Dios y la hermandad de los hombres. Ahora, no tengo tiempo de seguir citando declaraciones, pero tengo muchas más. Les he dado suficientes como para que vean que el pensamiento de la religión política moderna y las organizaciones sociales creen en la paternidad universal de Dios y en la hermandad universal de los hombres. Ahora, mi amigo, mi propósito mayor en este mensaje es el examinar la Biblia, la palabra y autoridad final en cuanto a este tema y a todo tema. Alguien dijo que el significado de la Biblia es que todos los hombres son hermanos y Dios es su Padre. Mi amigo, uno nunca va a leer eso, ni su equivalente, en ninguna página de la Biblia. En primer lugar, el concepto de la paternidad de Dios no puede apreciarse ni apropiarse si Dios no es visto como una persona. Aquellos que se rehúsan a concebir a Dios como una persona están equivocados al hablar de una paternidad. Millones de personas en esta tierra tienen una perspectiva panteísta o politeísta de Dios, y esto, para mí, muy difícilmente permita una paternidad. Una mera fe teísta no es suficiente. La perspectiva de los unitarios en cuanto a Dios es expresada en su propia declaración de fe cuando dicen: los unitarios reconocemos una energía misteriosa en el universo. Y aún así esta gente cree en la paternidad de Dios y la hermandad de todos los hombres. Las creencias teológicas, filosóficas y religiosas nunca son una base para la salvación ni para la creencia correcta en la paternidad de Dios. Otra cita que me llamó la atención es la siguiente frase: la idea de que existe un reino del mal aparte del reino de Dios es falsa. Recién lo leíamos. ¿Qué podemos decir de tal declaración? La Biblia enseña acerca de dos reinos, mi amigo. En Mateo 8, versículos 11 y 12, Cristo deja bien en claro que existen dos reinos. Además, en la parábola del trigo y la cizaña, Él dice que el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña, los hijos del malo. Ahí tenemos a los hijos del reino, que sin duda son los hijos de Dios, y también los hijos del malo. Y el malo es, sin lugar a dudas, Satanás. Desde ya que la Biblia habla de dos reinos y cada reino tiene su rey, Dios y Satanás. Y también tenemos los hijos del reino y los hijos del malo. Satanás es llamado el príncipe de este mundo. El Señor Jesús se refirió a él 4 veces, designándolo como el príncipe de este mundo. En Juan 12:31, también la segunda cita en Juan 12:31, en Juan 14:30 y en Juan 16:11. El sistema mundial es el reino del diablo y se llama reino del mal en la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús dijo que su reino no era de este mundo, estaba dando a entender que existía otro reino. A las fuerzas del mal se les llama los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Lo podemos leer en Efesios 6 y versículo 12. Todos aquellos que niegan la existencia de estos dos reinos por un lado y creen en la paternidad universal de Dios por el otro, son daltónicos morales y espirituales. Puede que sean conscientes de lo que creen, puede que sean sinceros en sus creencias, pero no creen lo correcto. La única concepción correcta de Dios es la revelación misma de su persona en la Biblia. Y la Biblia no dice en ninguna parte que no existe un reino del mal y tampoco apoya directamente la teoría de la paternidad universal de Dios.
En el Antiguo Testamento Dios es mencionado como Padre, pero nunca como el Padre de individuos. Las referencias a Dios en el Antiguo Testamento como Padre siempre están relacionadas a la nación de Israel, y siempre en un sentido nacional y nunca personal. Hay muchísimos pasajes que apoyan esto. Por ejemplo, si usted va al libro de Deuteronomio, lo encuentra de una manera muy clara. En Deuteronomio 32, versículo 6, leemos: «Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció». Ahora, es verdad que Israel es representada como la hija de Jehová, la nación hijo, pero estas referencias hablan de un pueblo, de la nación a la cual se le hizo la promesa, y no de individuos. La idea antiguo testamentaria de Dios como Padre no alcanza la magnitud obtenida en el Nuevo Testamento. El cuadro escritural de la paternidad divina no es parte de la doctrina de la creación. Hay algunos que nos dicen que el sermón de Pablo en el Areópago apoya la doctrina de la paternidad divina en la creación. Ahora, si usted lee en el sermón de Hechos 17, comenzando con el versículo 22, encontrará que en los versículos 26 y 28 hay algo que puede usarse para apoyar esa falsa doctrina de la paternidad universal de Dios. Se trata de la declaración de que Dios, de una sangre, hizo el linaje de todos los hombres. De una sangre hizo las naciones. Es verdad que somos linaje de Dios en sentido creacionista, pero también lo son las aves, los peces y los animales. Ahora, los peces no son mis hermanos y hermanas. Los animales no son mis hermanos y hermanas. Ellos no son mis hermanos y hermanas, pero sí son creación de Dios. En otras palabras, la Biblia nos enseña creación en vez de evolución teísta o cualquier otro tipo de evolución, especialmente el punto de vista darwiniano. Pablo simplemente estaba diciendo en su sermón que Dios es el creador de todas las cosas. Él es el Padre en sentido creacionista. Todas las criaturas, incluyendo el hombre, son su linaje. O sea, tienen su origen en Dios. Pero en ningún lado se dice que estas criaturas son hijos de Dios. Hay una diferencia entre linaje e hijos. De hecho, son dos palabras griegas diferentes. La palabra linaje es la palabra griega ágenos y la palabra para hijos es la palabra tegna. Si paternidad significa la fuente o la progenie del hombre en la creación, entonces el corazón del Nuevo Testamento, con su exclusiva concepción cristiana, no tendría sentido. Por favor, busque allí en su Biblia el pasaje en Juan capítulo 8. Se trata de un pasaje muy desafiante, ya que contiene un lenguaje muy fuerte de los labios del Señor Jesucristo. En ese capítulo a Jesús se le llama la luz del mundo, en Juan 8:12. Y es aquí cuando Él expone las tinieblas de los fariseos. ¿Ve? Los judíos se jactaban ante Jesús de que ellos eran linaje de Abraham. Eso está en el versículo 33. Le respondieron a Jesús: linaje de Abraham somos. Y nuestro Señor aceptó que eran linaje de Abraham, pero les dijo además: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Eso leemos en versículo 37. Y después le sigue una de las declaraciones más fuertes y reveladoras. El Señor dijo: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. En otras palabras, nuestro Señor les estaba diciendo, y permítanme parafrasearlo: mi doctrina y mis hechos revelan quién es mi Padre, y vuestra doctrina y comportamiento revela quién es vuestro Padre. Ahora, obviamente, ellos no tenían el mismo padre. Ni Dios ni Abraham era el mismo padre de ellos. Sin ninguna duda, Dios fue quien los creó y la identidad nacional de ellos les daba el derecho de decir que eran linaje de Abraham. Pero ellos no eran ni hijos de Abraham ni hijos de Dios. Su descendencia natural de Abraham no los traía a la familia de Dios. Ellos en ese momento le dijeron que tenían un solo Padre, Dios. Eso es lo que dijeron en el versículo 41. Pero fue entonces cuando Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso está en el versículo 44.
¿Se da cuenta? Jesús les dijo que ellos no eran hijos ni de Dios ni de Abraham. La conclusión del asunto al cual Jesús quería llegar era que ellos eran hijos del diablo. La oposición a Cristo y sus enseñanzas demostraba que eran enemigos de Dios e hijos del diablo. Y hay muchas personas así en el mundo actual, mis amigos. Algunos son muy activos en su religión, en diferentes tipos de religiones, como en aquellos días los que enfrentaron a Jesucristo. Nuestro Señor tenía a uno de estos entre sus 12 también, Judas Iscariote, pero era cizaña. Uno entre los 12 era hijo del diablo. Leemos en Juan capítulo 6, versículo 70, y en Juan 17, versículo 12, unas enseñanzas muy claras al respecto. Judas era hijo de Satanás, nunca fue salvo, no obstante era activo siguiendo ahí al Señor. De hecho, era el tesorero del grupo. Él llevaba el dinero para los discípulos. No tenían mucho, pero de lo poco que tenían, Judas era el tesorero. Así y todo, no era salvo. Tal vez recuerde que en la última cena, los discípulos se reunieron con el Señor y Él les dijo que uno de ellos lo iba a traicionar. Y ellos comenzaron a preguntarse, ¿seré yo? Pedro le dijo, ¿seré yo? Y Jacobo dijo, ¿seré yo? Juan dijo también, ¿seré yo? Judas estaba allí con ellos y ellos no se habían dado cuenta quién era. En otras palabras, Judas era una imitación tan astuta de un verdadero discípulo de Cristo que los otros discípulos no sabían quién iba a ser el traidor o el entregador. Judas era un hijo del diablo. Lo que estoy tratando de decirle y hacer énfasis es en lo siguiente. Los hijos del diablo no son necesariamente personas inmorales, abiertamente. Puede que sean personas muy religiosas y respetables, tal como esos judíos a los cuales Jesús les llamaba hijos del diablo. En otras partes en la Biblia también se los llama hijos de desobediencia e hijos de ira. Usted lo puede leer en capítulo 2 de Efesios, versículos 2 y 3, y en el capítulo 5 y versículo 6 de Efesios. Por algunos años estuve inseguro en cuanto a cuántas clasificaciones de hijos había en la Biblia. Algunas veces me preguntaba si era posible ser un hijo de Adán, permanecer sin salvarse y aún así no ser hijo del diablo. Eso solía molestarme un poco, pero luego de estudiar el tema me encontré satisfecho con dos clasificaciones. Ahora, es posible que usted no esté de acuerdo conmigo en esto, pero si no está de acuerdo conmigo, vaya a la Biblia y busque cómo sostener su teoría. Yo estoy convencido de que hay dos clasificaciones. Escuche bien, por favor. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Usted que me está escuchando, tal vez sea una persona muy moral, un buen ciudadano, tal vez tenga una familia cristiana, pero eso no lo hace hijo de Dios. En Primera de Juan, capítulo 3, leemos allí, comenzando en versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahora, ¿qué hace usted con ese versículo? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Lo ha observado? Ahora, estoy seguro, queridos amigos, que hay muchas personas buenas, morales, pero que no están viviendo de acuerdo a los estándares de la Biblia. Puede que sean buenos ciudadanos, pero aún así pueden ser hijos del diablo. Es que hay dos padres y dos tipos de hijos. Cuando nuestro Señor enseñó la paternidad de Dios relacionada con la oración, dijo algunas cosas muy llamativas. Por favor, vaya al capítulo 6 del libro de Mateo, a la oración del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, comenzando allí en Mateo 6, versículo 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí el Señor le está hablando a sus seguidores únicamente, sus discípulos. No le está hablando a las multitudes o a los que no son salvos.
Los principios en el Sermón del Monte no tienen aplicación para los inconversos. Dios no le pide a un inconverso que se comporte como un creyente. El inconverso no puede comportarse como un creyente. No tiene el poder para hacerlo, sino que está controlado por la carne, el diablo y el mundo, por lo cual no puede vivir como un creyente. ¿Ve? Considere como un ejemplo los principios de oración que Jesús enseñó en Mateo 6. Hay millones que no santifican el nombre de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mi amigo, usted puede ponerse de pie cada domingo en una iglesia y recitar esta oración comúnmente llamada Padre Nuestro y a la vez no santificar su nombre los otros 6 días de la semana, por ejemplo. A algunas personas ni les interesa el reino venidero. Venga a nosotros tu reino, dice la oración. Hay personas que recitan el Padre Nuestro, pero no tienen ningún interés en la venida de Cristo. Viven como ateos de domingo a domingo, como si Dios estuviera muerto, y aún así van a una iglesia el domingo por la mañana, recitan el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, ¿cuántas personas recitan esta oración, pero no viven acorde a la voluntad de Dios, ni desean hágase tu voluntad como se hace en el cielo, aquí también en la tierra? Ni siquiera lo desean. Y después hacen su propia voluntad. Hacen sus propias vidas y no confían en Él para que les supla el pan de cada día. La oración continúa diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mire, uno puede recitar toda la oración, mi amigo. Puede hacerlo un domingo y después no agradecerle a Dios por los alimentos durante toda la semana, ni acordarse de Dios. Esta oración, mis queridos amigos, no es una oración para ser recitada o repetida. Contiene los principios de una vida de oración, pero estos principios solo son disfrutados por los hijos de Dios, por aquellos que ya hemos nacido de nuevo y que somos suyos, somos hijos de Dios. Los principios enseñados en esta oración se aplican a los hijos del reino y no a los hijos del reino del diablo, a los hijos del malo, sino a los hijos del reino de Cristo. Cuando Jesús usó esta expresión Padre, Padre mío o Padre nuestro, estaba hablando a sus apóstoles. Nunca le dijo esto a un grupo de inconversos. Nunca se lo dijo a los fariseos. Nunca utilizó esos términos dirigiéndose a los saduceos, porque ellos eran religiosos hipócritas. Habrán sido aparentemente buenos moralmente, pero eran hipócritas. Por eso el Señor nunca les dijo a ellos que se refirieran a Dios como su Padre, sino que les dijo esto a los creyentes. A mí no me maravilla que las personas que escucharon a Cristo hablar a sus apóstoles se asombraban de su doctrina. De hecho, al concluir el Sermón del Monte, en el capítulo 7 de Mateo, versículo 29, leemos que Él enseñaba con autoridad, no como los escribas, y que la gente se admiraba. Hoy en día, alrededor del mundo, personas de distintas religiones se apropian de esa oración llamada el Padre Nuestro y la recitan con repetición, con regularidad. Pero ni la oración en sí, ni su uso dado así, de esta manera, apoyan la paternidad universal de Dios. Recuerda que ese era nuestro tema. La concepción del Dios Padre no es parte de una interpretación o una intervención teísta del universo. Uno puede creer eso y aún así seguir siendo hijo del diablo. Le explico algo muy importante. Preste atención, por favor. Hay una gran diferencia entre la creencia de uno en Dios y su relación con Dios. Una persona puede expresar fe en Dios, pero nunca experimentar la relación padre-hijo. Lea las oraciones de nuestro Señor. En cada una Él se dirigía a Dios como Padre y como Papá. Para Cristo, la oración era una cálida realidad. No se trataba de acudir a un ser supremo distante o a una deidad fría.
La única excepción a eso fue cuando en la cruz Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa fue la única excepción que nuestro Señor hizo al orar al Padre. Allí lo llamó Dios y no Padre. Bueno, la razón es obvia, ¿no? La experiencia del momento de aislamiento fue causada por el pecado, no de Cristo. Él no tenía pecado, sino que Él en ese momento había cargado nuestros pecados, mi amigo, los suyos, estimado oyente, y los míos, los había cargado en su cuerpo sobre el madero. Él estaba cargando en su cuerpo los pecados del mundo entero. Y sabiendo que Él pagó el precio en su totalidad, sus últimas palabras fueron, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora, esto me lleva a la conclusión del tema, que Dios en Cristo es la única revelación de la paternidad de Dios. La revelación de Dios como el Padre de individuos no puede verse hasta que Cristo la expone en sus enseñanzas. Y Cristo no expuso la paternidad de Dios solamente en sus enseñanzas, Él expuso esa paternidad de Dios en sí mismo. Y si usted rechaza a Cristo, Él es el divino Hijo de Dios y Salvador, se queda sin nada. Es imposible conocer a Dios como Padre aparte de Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Estimado oyente, ¿es Dios su Padre? ¿Ha confiado en Cristo como Salvador y como camino para ir al Padre? ¿Ha recibido a Cristo como Salvador personal? Cuando lo haga, mi amigo, Dios entonces será su Padre. No antes, no antes. Si usted, estimado oyente, ya recibió a Cristo como Salvador, entonces podemos unirnos y entrar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Pero fue por su gracia y por su determinación. Dios el Padre llega a ser Padre de los que hemos recibido a Cristo como Salvador personal. Nosotros ahora hemos sido constituidos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, por haber confiado en Él, en Jesucristo, como nuestro Salvador personal. Muy bien, se nos ha terminado el tiempo por hoy. Dios mediante, estaremos de regreso en la continuación de esta serie ¿Cómo es Dios? Muchas gracias por habernos acompañado. Será hasta nuestro próximo encuentro si Dios quiere.